Bueno, y es el momento de poder conversar con Néstor Rocha, hombre de Castillos que ha investigado la comarca, que ha investigado a la gente de la comarca. Y Néstor ha difundido más de una vez el concepto de que el lugar no es lugar por sí mismo, sino que el lugar por la gente que está, estuvo o estará en él, ¿no? Es cierto. Y por el lado de los negros, igual. Igual. Y con más razones muchas veces. Claro, yo recurro a un libro llamado La memoria, o la historia oral, la memoria colectiva. Bueno, hoy que estamos en el mes, ¿Sí? que dicen celebrando la afrodescendencia, lo acepto como celebrando, pero yo diría para reflexionar sobre lo que pasó con esa africanía que llegó a este continente bajo formas forzosas, indeseables, desarraigados culturalmente, ambientalmente y familiarmente. La peor de las explotaciones del hombre por el hombre mismo, ¿no? Sí, dice el hombre lobo del hombre. Y ahí se vio. Y ahí se ve, pero yo no estoy muy de acuerdo con el tema del hombre, del lobo, porque el lobo biológicamente necesita consumir, comerse a otro, como nosotros nos comemos a veces un buen asado con cuero, o un buen guiso con carne. Pero el hombre es destructor del hombre. Bueno, y se vio durante ese periodo de la esclavitud, ¿verdad?, que dejó a la banda oriental, en su caso, es decir, antes de la banda oriental, o durante la banda oriental, y después de la banda oriental, a estos territorios una suerte de explotación, de esclavitud, situación de esclavitud, menos cruenta que en otras partes, ¿verdad? En traslados, en llegada, en modo de explotación en el trabajo, en ruptura de la familia del negro. ¿Qué hemos sabido al respecto? Bueno, con relación al esclavo, hasta llegada a los puertos, por ejemplo, de nuestro país, como ser Colonia, Montevideo y Maldonado, fue muy duro. Digamos, es inimaginable, cruel. Pero creo que si digo la palabra cruel, resulta liviana o demasiado edulcorante. Es inimaginable. Así como abrimos una lata de sardina y vemos cómo están dispuestas las piezas, así venían 400, 500 personas en los barcos negreros de la Compañía de Filipinas o de Cádiz, de los españoles, de las embarcaciones portuguesas, holandesas o inglesas, que traían lo que ellos llamaban mercancía de África para vender esos esclavos. Los que pisaron este suelo oriental, dentro de esa crueldad, y resulta todavía liviana la palabra, fue la menos dolorosa, pero dolor al fin. Claro. Porque acá fue volcado más bien al servicio doméstico y también a las tareas de campo, a una parte. Perdón, Sí. te interrumpo acá, Néstor. Tarea de campo para la gente que ingresaba por los puertos de Montevideo, Colonia, Maldonado. En algunos sí y otros de contrabando, como demostraba recién en la diapositiva, de que muchos ingresaban en estas grandes soledades que era por el 1600, 1700, 1800 de la costa de Rocha, de la costa de Canelones, Montevideo, y aún en el propio puerto de Montevideo entraban de contrabando. Es decir, ¿cuál era identificable el negro? Y con total respeto a la expresión. Sí. El negro legal y el negro ilegal, ¿cuál era? En esa situación institucional. Tenía una marca en la espalda que le llamaban carimba o marquilla, que eso señalaba de que el comprador, el que pasaba a ser dueño de ese ser humano, había pagado los impuestos a la corona o a las autoridades de gobierno de turno. ¿Ah? El que no gozaba gozaba entre comillas de la carimba o marquilla era porque había entrado de contrabando. Pero acá en nuestro suelo oriental, no de la orientalidad, fueron sumándose, digamos, a esa génesis de una comunidad multicultural, multiétnica, que después fueron los compañeros y los que sustentaron y dieron, digamos, savia a ese pensamiento artiguista. Es decir, ¿por qué Artigas comprender el universo indígena? ¿Por qué Artigas entender el universo africano y otros grupos humanos?
gracias a esos conocimientos que traían estos grupos. Claro. Hablar de estos temas en Rocha, en Castillos, en Rocha, yo diría que en ese orden, al día de hoy no remueve mucho, ¿verdad? Hay procesos que se han dado de información, de conocimiento, lectura, discusiones, ¿verdad? En otros lugares estos temas son mucho más, sería que golpean más a las culturas o en las formaciones culturales locales. Nos consta que es así, por ejemplo, en Lascano, ¿verdad? Donde lo vinculado a los negros en su forma de esclavitud o posterior a otros modos de explotación, tiene su marginalidad, es decir, está marginado del tratamiento habitual, coloquial o de discusión o incluso hasta cultural del tema, ¿verdad? Tú has estado en esos lugares ahora últimamente. ¿Cómo llega? ¿Qué público? ¿Cómo le llega? ¿Qué recoges en ese proceso? Bueno, mira, en el caso de Lascano, lamentablemente no se pudo concretar la charla que se me había planteado darla, por, digamos, razones que podrán explicar las autoridades del Centro Cultural OMEC de Lascano. Pero en Cebollatí me quedé sorprendido, los jóvenes del Liceo de Cebollatí y también del Liceo de la Charqueada, la atención y la participación que tuvieron. Y cuando empecé a nombrarles determinados puntos geográficos o personas, como que fue removiendo cosas. Y hasta sorprendido por los apellidos, y también me encontré con una hermosa diversidad humana, claro, que demuestra, de alguna forma, la presencia afro en aquellos lugares. Que en aquel lugar, como en otros lugares de nuestro país, fue quizás el punto de partida de la primera industria cárnica que se elaboró en nuestro país, el charque o el tasajo. Y el cebollatí fue un cordón umbilical para el traslado de ese producto elaborado con manos esclavas, digamos, luego por la Laguna Merindia hacia el Brasil, quien compraba ese charque o ese tasajo para alimento de los esclavos, de los cafetales, algodonales y de las minerías. Y luego iba para el Caribe, especialmente Cuba. Es todo un itinerario, todo un tema por sí mismo esto, ¿verdad? Pero qué interesante ha sido también poder medir el modo en que la Laguna Merindia y el río Cebollatí sirvieron de ingreso, ¿verdad? Facilitación, lugar, canal de ingreso de los negros que allá, cuando ya tuvimos negros libres acá, ¿verdad? Se abolió la esclavitud, en Brasil continuaba, y huían para acá, para refugiarse acá, y qué interesante que la gente sabe que ese fue el lugar de entrar. Claro, desde Brasil huyeron muchos esclavos hacia el Uruguay, la frontera seca del Uruguay, o no tan seca, pero que era fácil vadearlo. Claro. Y Rocha no es ajeno a eso. Y una de las situaciones en mi investigación para el libro de la Sala Afro de Cluancina y otro trabajo que pienso editar sobre la población afro del departamento de Rocha, demuestra la mayoría, todos procedentes de Brasil, claro, huyendo. Claro. O porque también los estancieros de este lugar tenían también bienes del otro lado de la frontera, de la actual frontera, que estamos hablando de fronteras distintas de aquel entonces. Exactamente. ¿Tá? Y huían y encontraron o escucharon alguna vez que había un señor llamado Artigas que estaba reivindicando los derechos del negro, del indio, de los humildes, el derecho al trabajo, a la educación, de la tierra es para quien la trabaja, etcétera. Claro. ¿Comprendes? Y no dejar al descuido lo que muchas veces, por ejemplo, el profesor Jesús Perdomo ha pregonado de la vaquería del mar. Claro. No solamente los indios fueron los vaquianos. Oh, por favor. Los negros tuvieron obra esclava, generosa, a veces libre, pero también asalariada al modo de la peonada de los señores feudales del momento, ¿no? Claro, pero ojo que no era tan fácil el salario para los africanos. Bajo el título de esclavos tienes que trabajar gratis porque yo soy tu dueño, yo soy tu amo. Y cuando venían siendo libres, ese negro libre venido de Brasil, ¿cómo se desempeñaba acá? ¿Era tan libre acá como podíamos suponer? ¿O se refugiaba, se ponía en guetos, se ponía? Bueno, formaron los pueblos, los quilombos, lamentablemente mal utilizados en nuestra sociedad. Era un espacio de libertad
Y fueron encontrando, porque acá en 1830, que hace 2 días que celebramos un aniversario más de la Jura de Constitución, se dio la libertad de vientre. Luego en 1842, el general Rivera, sitiado, necesita de soldados y le da, pasa a abolir la esclavitud. ¿A cambio de qué? De que formara parte del ejército de pardos y esclavos de defensa del territorio que estaba, digamos, en cuestión. Claro. Y luego, años más tarde, lo hace Manuel Oribe para, ¿cómo se llama? También para el mismo uso. ¿Comprendes? Sí, ¿no? Sí, es un concepto que nos ha quedado bien claro. Y no quiero dejar de destacar, y que quizás otro investigador recién se lo hubiera manejado, Rivera en su primera batalla de India Muerta incorpora el batallón de libertos y esclavos para la lucha contra Lecor en la primera batalla de India Muerta. Así que el negro siempre fue mano de obra, carne de cañón, sí. en la esclavitud, en la estancia o en el campo de batalla. Sí. Y una vez que está lograda la libertad de todos, el negro, el descendiente de aquellos africanos, la mayoría de ellos pasa a ser mano de obra de las estancias. Las mujeres en estos pueblitos como el barrio Martirena, la Portera Negra, el Rincón de los Negros, quedaban las mujeres con esa enormidad de hijos. Entonces la mujer era planchar, alimentar a sus hijos, plantar la chacra, esquilar, lavar la ropa y planchar la ropa, reitero, con aquellos planchones de carbón para la peonada de las estancias, para los dueños de la estancia. Y preparar nueva generación de las peonadas baratas. Exacto, mano de obra barata. Sucedió qué drama el de los negros en nuestros territorios, ¿no? Mira, para dar como un punto final a este tema, sí. Hubo casos de alguna estancia que contrataban el patrimonio de afros o descendientes de africanos y le pagaban el sueldo al hombre, y la mujer tenía la obligación de trabajar, hacer las tareas domésticas, pero no recibía ningún salario. Esto ocurrió en el siglo XX. Una cultura de esclavitud. No al final, pero sí hasta en las primeras décadas del siglo XX. Es decir, tengamos la dignidad de reconocer quienes actuamos así. Gracias por el tiempo, Néstor, y por tu trabajo, y estamos a la espera de la próxima publicación. Bueno, muchas gracias, Mario.